física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas, topes de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Las 8 de la mañana con 3 minutos en la República Argentina. Estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a la otra gestión. Aquí estamos en los estudios de Radio Nuevo Día, en FM Activa también, en Río Gallegos y Perito Moreno respectivamente. Y nos disponemos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana. Empezó la otra gestión de este jueves 30 de marzo. Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Claudio? Claudiólogos aquí está con nosotros también. Muy bien en esta mañana fresquita, heladita que tenemos, al menos en Río Gallegos. Así es, ahora vamos a estar con los datos del tiempo, pero bueno, cada vez se va notando más este descenso de la temperatura, ¿no? Día a día. No queda otra que ponerle el cuero e ir aclimatándose, ¿no? Sí, ir pensando en sacar los cuellitos y abrigarse un poquito más la garganta. Tal cual. Más que nada a esta edad, lo que ya... Lo decís por vos, ¿no? Sí, no hablo por mí, claro. Claro. Está muy bien. ¿Querés que hablemos de la edad? Sí, hablamos, total. No, ¿Querés que hablemos en serio? No tengo ningún prurito con la edad. Mejor es cumplir que no cumplir. No, tal cual. No. Bueno, aquí estamos, ¿cómo dormiste? ¿Bien? Muy bien. Poco, pero bien. Pero siempre es poco. ¿Te dormiste tarde? Sí. No me enteré. Ya sé. ¿Sí? Sí. A vos te atraparon antes las sábanas. Sí, tempranito. Sí. Estaba frío. Sí, estaba fresquito, estaba lindo para dormir, pero se hace corta la noche, ¿qué va a ser? Bueno, no estamos solos, obviamente. Obvio, gente que está disponiendo todo para que estemos saliendo bien por las redes, por YouTube, por el canal de YouTube del diario Nuevo Día. En eso está Juli Álvarez ya desde tempranito. No, Julián Quirós.
Bueno, entendeme, Brian, entendeme, se cae de Que risa. hablábamos de algo de la edad. Estábamos hablando de ¿Cómo la edad, era? ¿viste? ¿Cómo era? ¿Viste lo que es trabajar con gente mayor? Bueno, Se teneme ríe. paciencia, Brian. Me ríe, Brian. Julián Quiroz en redes y en la operación técnica Brian Álvarez. Ahí estamos. Ahí Ahí está sí. bien. Sí. Ahora sí, no vas a generar ningún lío de familia, nada de esas cosas. No, teneme paciencia, Brian, por favor. Bueno, 2 grados 6 bajo cero la temperatura aquí en Río Gallegos. Sí, por algo decíamos que está fresquito. Sí, en realidad es el registro de las 7 de la mañana. Ujú. Ahí actualizó a las 8, mira vos. Mirá. Ahora sí, 2 grados 1 bajo cero a las 8 de la mañana. La térmica 8 grados 5 bajo cero también. 8,5 bajo 8,5. cero. Sí. Ah, eso es frío, ¿eh? Lindo, ¿eh? 8,5 bajo cero. Todavía no termina marzo. Bueno, se estima que hoy la máxima llegue a los 10 grados centígrados. Ujú. A ver cómo va a estar la jornada. Viento en horas de la tarde llegará a los 30 kilómetros en la hora. O sea, nada, leves. Y las ráfagas estiman que alguna que otra llegará a los 50 kilómetros en la hora. Pero durante la mañana no debería haber viento. Durante la noche tampoco. Por la tarde. Y el Ujú. cielo parcialmente nublado por la mañana. Y por la tarde y por la noche algo nublado. Mañana viernes 12 grados de máxima, el sábado 14, el domingo 12. Habría como un repunte hacia el martes, se habla de 15 grados centígrados, pero bueno, ya estamos mira el martes, 15 de máxima y 9 de mínima. No, Ya bastante lejos del bajo cero. sí, sí, el sí, martes. sí. El martes. Hay que esperar unos días todavía. La semana que viene. La semana Claro. que viene, que es semana corta, ¿no? La semana Claro. Semana Santa, en realidad. Semana Santa, ¿no? ¿Sí? Sí, Brian dice, sí, lo tiene marcadito, tal Lo tiene cual. agendado, Brian. Trabaja todos Sí, los sí, días, sí, sí, pobre. sí. Eh, Qué manera de trabajar este hombre, la verdad. El premio al mérito, al esfuerzo, le tenemos que poner un cuadrito, ¿viste? Como en las Sí. casas de comida rápida, Ujú, McDonald's, que tienen el empleado del mes. Bueno, empleado del mes. este es el trabajador del año, Brian, ¿eh? se va a jubilar temprano. Sí, jovencito. mira, creo que 3-4 meses más ya se jubila. Está juntando, en vez de millas, está juntando horas en la operación. Un capo, Brian. Bueno, Bien. Bueno, decíamos entonces. fresquita esta mañana, ¿eh? Muy, muy, muy fría. Alerta, ayer había visto una, pero ya no la tengo en el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, pasó. Por nevadas para la zona cordillerana del noroeste de Santa Sí, Cruz. sí, lo vi. La ruta 41, ¿viste? Sí. Ah, esa zona. Monte Ceballos, Paso Roballos, y Ujú. llegaba hasta Lago Posadas. Es zona alta, Sí. ¿no? Meseta del Lago Buenos Aires. Por nevadas. Pero ya no la tengo más, ¿eh? Bueno, se está ve bien. que actualizó y ya pasó El el alerta. alerta amarillo. Era. Perfecto. Bueno, vamos a estar contándoles varios temas esta mañana de día jueves. Atención, porque nos decían que hay lugares donde está bastante escarchadito, hay algunos planchones, sobre todo en algunos sectores, zonas de autovía y demás, así que tengan cuidado si todavía no salieron, lo tienen que hacer en esta mañana que está realmente muy, muy fría la ciudad de Río Gallegos, Y así por que ténganlo en supuesto, si cuenta. salen a la ruta, a tomar más Por precauciones, supuesto, ¿no? por supuesto. Primeras escarchitas ahí que nos pueden sorprender. Ujú. Más que nada donde no pega el sol, Claro. donde tenemos la sombrita ahí atrás de una lomadita, ¿viste? Así que bueno, tomar precauciones si vamos para la cordillera, para la zona de Calafate. Ujú. Y siempre preguntar, siempre es mejor preguntar antes de salir, cómo está la ruta, si hay algo para tener en cuenta. No cuesta nada, 2 minutos, se toman ese tiempo y hacen la consulta pertinente. Bueno, buen día, Liliana Estrada, que es la primera que nos saluda, al menos desde este ángulo. Ujú, ¿Mm? bueno. Un beso grande para ella. ¿Mate o café? ¿Qué están nosotros acá? Mate, pero Juli acá enfrente ya fue a preparar un cafecito, ¿no? Sí. Brian todavía ahí está desenfundando el termo. Ahí Ahí está saca el sacando mate, mate. de a poquito, en esta mañana. Bueno, ¿te parece que empecemos a desandar o a anticipar
lo que vamos a tener en la jornada Sí, del día de hoy, algunos sí. temas que quedaron ahí inconclusos en la jornada de ayer, porque cuando terminaban los chicos de Arriba al Día, todavía continuaba la reunión de taxistas, que se habían convocado allí en el Palacio Municipal, aquí en el centro de la ciudad, esperando el resultado de esa charla que estaban manteniendo con el secretario de Gobierno, Silvio Escobar, porque veían con necesidad y urgencia que se actualice el valor de la tarifa, ¿no? La bajada de bandera y la ficha. De todos modos, eso fue lo que primero lograron acordar. Después el problema o la traba estaba marcada en el tiempo estipulado entre una actualización y otra. Lo primero que se pusieron de acuerdo fue en el valor, digamos, ¿no? Después el tema o el problema estaba circunscripto fundamentalmente a esta cuestión. Así que ahora se los vamos a contar a eso y a otros temas, pero primero te parece que saludemos y agradezcamos también a nuestros auspiciantes que nos apoyan, que están ahí, y los invitamos, si ustedes quieren auspiciar aquí en La Otra Gestión, que vengan, se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Gracias a Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservarlos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la Avenida Libertador, y tiene salida por Paseo Costero. Tiene la mejor vista del lago, sin lugar a dudas, están muy bien equipadas para 5 personas cada una. Hay una promoción para santacruceños, 15.000 pesos cada una. Excelente el parque que tiene, con juegos infantiles, asadores, parrillas, estacionamiento y una tranquilidad absoluta. Cabañas del Titán, 2966-530706. Se las recomendamos. Para buscar para ver si hay disponibilidad. Ese es el teléfono. Sandin Hermanos, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandin Hermanos SRL. Un saludo grande a todos los empleados, a los trabajadores de Sandin Hermanos. Banco Santa Cruz, la entidad financiera líder en la provincia con más de 62 años de trayectoria, es la de mayor cobertura territorial en la provincia, llega al 99% de la población a través de sus más de 180 puntos de contacto. Banco Santa Cruz, una propuesta para cada una de tus necesidades. Saludamos a Esther Alochis, nos está mandando un mensajito. Buenos días. Grande a ella. Buenos días, chicos, una mañana fresca, dice, a darle calorcito humano con buena onda. Bueno, muy bien, eso es lo que intentamos, un beso grande. Yo saludo a Raúl Romualdo Vargas, hola, té con galletitas, me dice. Ah, qué rico. Porque les preguntamos, ¿viste esto de mate o café? No, también, a mí me encanta el té, pero el té común, no me vengan con yuyo que no me gusta. No, y sin azúcar lo tomás vos. Me gustan más las cosas amargas, porque como yo soy muy dulce... Es lo que ingerís, es lo que ingerís, las cosas para comer. ¿Por qué la aclaración? Porque dijiste me gustan las cosas amargas, que van a decir. No, que te estás comiendo un amargo. Claro. Elegiste un amargo para tu vida. No, porque soy muy dulce, entonces me empalago si le pongo más. Se transforma en meme claro. enseguida, si no lo aclaras. No. Pero Eugenio Vivas dice, buen día chicos, hoy desde Córdoba, vamos todavía. ¿Quién? Eugenio, le mandamos un abrazo grande, gracias. ¿Qué temperatura me espera mañana? Dice Eugenio. ¿Viene para acá? Se vuelve. Eugenio está hermoso. Está divino, Eugenio, sí, pero sí. Bueno, tráete una camperita en la mano, porque no está para andar mostrando los tatuajes, Ah, la Chana también está ahí desde Tierra de Glaciares, contando, está muy frío, cayó una heladita, mandamos un beso. Pablo Leandro Coronel también, mate amargo y juguitos de naranja. Bueno. Qué combinación, no puedo a esta hora. Tenés que estar en tu casa, ¿no? Claro, Sí. No entremos en detalles, No, entremos en detalles. Sí, es rico.
Es rico, pero no, hasta ahora no. Me quedo con un té con galletitas a esta hora del otro siempre. Está bien. Bueno, tenemos para contarles lo que mencionaba recién Pichón. Vamos a hablar de lo que sucedió con los taxis remises, vamos a contarles algo de paritarias, vamos a contar lo que sucede, lo que ha sucedido en Calafate, ¿no? También con una nota que vamos a tener con la reunión del Parlamento Patagónico. Así es. Vamos a estar hablando de eso y vamos a estar contándoles de un choque, atentos con eso, de un choque que hubo ayer por la tarde en Richieri y Belgrano, ¿no? ¿Fue? Sí. Esto pertenece a jurisdicción del barrio Gaucho Rivero, que es nuestro barrio, justo, casualmente. Hay una camioneta embistió a un ciclomotor, a una motito. Así es. Iban 2 menores de edad en la moto, por suerte sin lesiones graves. Salió publicado en Nuevo Días, era la... Sí, salió publicado. Pero ahora el tema pasa porque esa camioneta pertenece, y no digo pertenecería porque nos hemos... no solamente lo ha hecho público un dirigente, que esa camioneta pertenece a un gremio, y que habría estado manejada, la persona que manejaba el vehículo, un hombre de 48 años, no pertenece a ese gremio, no es integrante de comisión directiva, según me decían, ni siquiera es afiliado a ese gremio, entonces no entienden. ¿Qué hacía manejando esa camioneta? Exactamente. Por más que haya tenido su registro y demás. Tal cual. No es que no tenga, no esté habilitado, ¿no? Y además que indignante para los afiliados a ese sindicato que cualquiera viene y maneje una camioneta como si fuese de él. Claro. Lamentamos mucho el accidente, por supuesto. Obviamente, ¿no? Contamos esto también porque los 2 jóvenes están fuera de peligro. Pero dentro de un ratito les vamos a estar ampliando esa información. ¿A qué gremio pertenece esa camioneta que ayer chocó a una motito en la que iban 2 menores de edad? Bueno, un gremio que ha dado que hablar en estos últimos días. Sí. Va a seguir dando que hablar, parece, ¿no? Parece. Bueno, anticipo también que dentro de algunos minutos vamos a estar hablando con una conductora de taxis, Paola, se llama ella. Bueno, porque no hace mucho tiempo que está incursionando en este sentido. Y bueno, para ver cuál es la realidad, una persona además bastante comprometida socialmente, porque no es de las que se calla la boca, ha irrumpido en sesiones del Consejo Deliberante, se ha llevado muchos, ha logrado que los concejales lo escuchen. Esto fue creo que el año pasado, después de o en ocasión de pandemia. Así que bueno, vamos a estar hablando con ella respecto si sirve o no sirve este aumento para los taxistas, los gastos que tienen los taxistas, gastos de mantenimiento mensuales, de renovación de la verificación técnica también, claro, que se exige, y bueno, tantas otras cosas que por ahí para hablarlo profundamente con eso, ¿no? Claro, vamos a recordar, y esto metiéndonos un poco en el tema que les decía Claudio, que ayer estuvimos cubriendo prácticamente toda la mañana con Nuevo Día. Bueno, esto tiene que ver con el reclamo de los taxistas que finalmente, después de idas y vueltas, y que llegaron con sus vehículos a la puerta de la municipalidad de Río Gallegos, bueno, llegaron a un acuerdo con el Ejecutivo Municipal, tanto taxistas como remiseros, que les permite aumentar, digamos, al 100%, según nos decía el propio secretario de Hacienda, el valor de la tarifa. Quedó en 260 pesos. La bajada bandera. Exactamente, 260 pesos. Y lo que pedían los trabajadores del volante, como les decimos habitualmente, es autorización para poder hacer una actualización en el mes de julio. El municipio se negaba a esto, decía que iba a ser en octubre recién el otro aumento.
finalmente negociaron y de qué manera. Se mantuvo el mes de octubre como la fecha para una nueva actualización, pero ¿qué es lo que sucedió? Lo que pasó fue que pudieron lograr que la verificación técnica, que sale alrededor de 15.000 pesos, Así es. en vez de hacerla en el mes de abril, se traslada al mes de octubre. Claro, como para patear para adelante ese gasto. Sí, ¿Mm? exactamente. Y bueno, y en la previa que teníamos cuando hablábamos con Paola ayer, nos comentaba, a ver, por ejemplo, ellos les piden libreta sanitaria. Sí. Y creo que la renovación es semestralmente. O sea, Claro, y ella lo decía porque Paola, que es una taxista que va a hablar con nosotros, ayer estaba ahí en el bulevar de la Avenida San Martín con todos sus compañeros frente al municipio y decía, ¿para qué nos piden libreta sanitaria? Como diciendo, es otro gasto más que tenemos, un gasto fijo y todavía es como que no le encuentran el sentido, la vuelta por qué, ¿no? tal cual, tal cual. 8 de la mañana, 21 minutos. ¿Querés adelantar algo más? Yo iría proponiendo hacer una pausa. Tengo un problema con la conexión ¿De internet? de internet. Sí, Bueno. se me cortó todo en mi computadora. Ujú. No sé si es mi compu, creo que sí, porque el resto está todo bien, Juli, ¿no? ¿Está funcionando bien? Sí, Así que me aparentemente parece sí. que voy a reiniciar Bueno. y... Vamos a hacer Dale. esto. Nos quedan varios temas para contarles. Les vamos a contar también a qué gremio pertenece esa camioneta que ayer protagonizó una colisión a un ciclomotor en el que viajaban 2 menores de edad, que por suerte están bien. Vamos a contarles de paritarias de distintos gremios y vamos a estar hablando también con el diputado Daniel Roquel para consultarles qué es lo que ha sucedido, cuál es la importancia, qué temas se han abordado en la reunión del Parlamento Patagónico que tuvo por sede la localidad del Calafate. Vamos a un poquito de música, ¿te parece? Brian, el aire es todo tuyo. A despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel de que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me curan esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer. ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí? Se apaga la luz y me siento solo en mi voz, no descubro cómo sucedió perder tu amor. Yo lo que nunca más veré, cómo se me nubla el corazón, no va a volver. Si tuviera oportunidad, en el minuto de parar, de no caer. Si quedara brazos a seguir una huella tenue de ese abril, perdiéndose en las sombras.
del ayer. Vuelve a despertar la lluvia derramando toda su raíz sobre el café. Vuelven a caer sobre la piel el que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me curan esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo por la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti. Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió perfecto amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me arruga el corazón, cómo volver. Si tuviera la oportunidad de aquel minuto de parar, de no caer. Si quedara atrás, seguir una huella que no deje abrir, perdiéndose en las sombras del ayer. Las 8 de la mañana con 29 minutos en la República Argentina. Acá volvimos, la otra gestión. Nos quedamos hasta las 9 de la mañana en Radio Nuevo Día, 100.9 en Río Gallegos, en FM Activa 94.1 Perito Moreno. Y también estamos allí saliendo en el canal 5 de Video Cable. Perfecto. Abrazo a los que nos están mirando. Les mandamos un beso grande. Esperamos pronto poder estar allá de nuevo por tierra peritense. 2 grados bajo cero la temperatura en Río Gallegos, 8 grados 5 la sensación térmica, viento del oeste a 24 kilómetros en la hora. Bueno, quería compartir, gracias a Nico Rebello que nos escribe un mensaje, nos manda una foto. Están regando, increíblemente, en este momento autovía. Están prendidos los regadores. No. ¿Y qué es lo que sucede? Les contábamos, hace mucho frío, la temperatura está escarchando, bajo cero. Está helando. Exactamente, por eso lo que nos dice Nico, y nosotros les decíamos, sin saber de esta situación, tengan cuidado porque autovía siempre se generan algunos planchones de escarcha y es un poco traicionero, además que ya circular por la autovía es bastante peligroso. Nico nos dice, están regando
y el agua que cae sobre la autovía se congeló. Claro. Es un peligro, hay mucho hielo. Esto es lo que está sucediendo y nos manda la foto. Agua con temperatura bajo cero es hielo, es escarcha, y en Claro. una autovía es A ver, puede no sé ocasionar si lo un pueden ver, pero bueno. ahí puede estamos. ocasionar un accidente. Por eso, ¿no? sí, sí, y están todos los regadores encendidos, así que tengan cuidado si circulan por la zona, si saben que algún familiar, alguien anda por ahí, a tener cuidado, prestar mucha Pero mucha son, atención. regadores sistematizados, ¿no? No es Ujú. que alguien va y lo prende ahora para que riegue. Sí, no, está bien. Pero bueno, hay que monitorearlo Claro, y tener en cuenta. y reprogramarlo, Ujú, obviamente. tal Sabés cual, que ya exactamente. empezó a helar a esta hora y Y es un peligro. Gracias a Leticia Andrea León, buen día, hola chicos, dice Corina también, siempre está Corina. Buenos días para todos, para todas, acá estamos. Ujú. Bien, bueno, estamos esperando a que Paola nos atienda el teléfono. Acá me contacté por WhatsApp, Ah, bueno, pero bueno, vamos a quedar a la espera de su respuesta. Así perfecto. podemos hablar con ella. Bueno, mientras esperamos la respuesta de Paola, lo que no queremos esperar demasiado es para contarles algo de lo que viene sucediendo en distintas paritarias que se están llevando adelante. Bien, ayer el caso de salud, por ejemplo, que hacía tiempo que estaban esperando a los trabajadores de ese sector, incluso nos preguntaban cuándo, Sí. finalmente llegó. Sí, llegó, se reunieron. Vos sabés que la reunión empezó alrededor de las 11 de la mañana y terminó tardísimo. No me digas. Sí, muy tarde terminó. Unos minutos antes de las 9 de la noche. Ujú. Desde las 11 de la mañana. Es cierto que hubo cuarto intermedio, pero bueno, estuvieron todas esas horas, no llegaron a un acuerdo. Yo pensé que me ibas a decir No, que llegaron a un no, acuerdo, no. tanto rato de... No, no. No. No hubo acuerdo, estuvieron presentes los distintos gremios que componen esa mesa, ATE, APAP, UPCN, ATSA y APROSA. Ujú. Una paritaria por demás extensa, así quedaron plasmados en las actas, pero bueno, sin acuerdo hasta el momento se van a volver a reunir el día 5, Bien. creo que es martes, miércoles de la Lo que semana pasa que bueno, viene. por eso bajarán a las bases las propuestas del gobierno y así decidirán. No sé cuál es la metodología de... Y bueno, sí, en general debe ser así, pero bueno, para algunos ya está medio en desuso esto. Lo cierto es que también la paritaria sectorial de salud tiene muchos ítems porque abarca a distintos trabajadores del ámbito de salud, así que fue realmente muy larga, pero la novedad es que hasta el momento no hay acuerdo. No hay acuerdo. ¿Y sabemos cuánto fue el ofrecimiento? Bueno, fue similar al ofrecimiento que se le hizo a la Administración Central. Lo que pasa es que además ahí se trabajan con muchísimos códigos que pertenecen y son Claro, pura y exclusivamente del personal que se desempeña en el ámbito de la salud. Ujú. Así que leímos las actas de paritaria, pero es por demás extenso y como para hacer una síntesis, se están pidiendo muchos otros ítems en ese mejoramiento o en esa actualización salarial, pero hasta el momento no hay acuerdo. Bien, recordemos que también hubo reunión de la mesa del Consejo del Salario Policial, esto lo comentábamos ayer, también hubo un ofrecimiento para elevar el valor punto, esto lo comentábamos ayer, a 327,75, ¿no? Al mes de marzo e ir aumentándolo mayo, junio, julio, llegarían a un valor punto de 379,39, ¿no? Pero no es lo que están solicitando Claro. ellos. Fue rechazada esta propuesta y quedaron en reunirse el próximo lunes también, la semana que viene. Recordamos que están pidiendo, entre otras cosas, que el valor punto supere los 400 pesos. Ya. Los 400. Y acá lo que propone el gobierno es que en los aumentos paulatinos llegan a 380. Casi. 379,39. Exactamente. Así es. Hasta ahora, ¿quiénes han sido los gremios que han arreglado? No, Administración Pública, Administración Central. Sí. a través de la- judiciales. Judiciales también, Ujú. municipales de Río Gallegos también bueno, aceptaron sí. ese 42% en un tiempo récord, ¿no? Ujú. 1 hora y media duró la paritaria, aceptaron 42% acumulativo, fue, ¿no? Sí, acumulado.
Y el resto de los sectores, ninguno. Están esperando, están esperando. Bueno, también decirles que en el ámbito de los trabajadores de la Caja de Previsión Social se dictó conciliación obligatoria, están Ajá. en esa instancia. Hoy va a haber una segunda audiencia como parte de la conciliación obligatoria, así que bueno, ellos se avienen a la misma, la acatan y esperan poder llegar a algo positivo en ese sentido. También, respecto de las paritarias, hay novedades en la ASIP. ¿Qué pasó en ASIP? Estaban con medidas de fuerza también, ¿no? En realidad, las medidas de fuerza comienzan hoy. Sí, están con medidas de, hoy. Bien. fuerza. Claro, ellos tuvieron una reunión paritaria, hubo un ofrecimiento, nos decían similar al de la Administración Central, no aceptaron. Esto se decidió también ayer en una asamblea que rechazó la propuesta, motivo por el cual decidieron también 48 horas de medidas de fuerza que comienzan hoy. Hoy jueves empiezan 24 de 48 horas de paro en la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos. Así que ese es el cuadro de situación en ese lugar. Y recordamos también que hoy está terminando las 72 horas de paro de ADOSAC. Estos 3 días, martes, miércoles y jueves, con medidas de fuerza el gremio mayoritario en la provincia de Santa Cruz. El lunes, al menos nosotros lo que pudimos observar aquí en Río Gallegos, se hizo sentir mucho el paro. El primer día, eso fue el martes, el miércoles yo vi un poco más de movimiento, y hoy jueves, nada. Al menos acá en la zona que recorremos en el centro, ¿no? Y la que no recorremos, vos pasaste seguramente temprano cuando fuiste a dejar a las chicas al colegio, pero nos contaba Beto recién en el grupo de WhatsApp el grado de acatamiento que tuvo, por ejemplo, en uno de los establecimientos educativos aquí en la Escuela 15, impresionante. Es por la que paso yo. Sí, creo que son 3 o 4 grados que tienen clase, los demás ninguno, todos de paro. El otro día, la integradora de mi hija, de Lucía, está de paro también. Claro. Lucía está yendo a la escuela porque no han suspendido las clases, pero bueno, está siendo reemplazada por otra maestra que no es maestra integradora, no es maestra especial. Sí, entiendo. También esto lo veíamos y el otro día lo comentaba un conocido que tiene transporte escolar, de la docena de niños que lleva a la mañana, no trabajó directamente. No trabajó porque ninguno de los chicos tenía clase, ¿eh? No hablamos directamente del docente o del chico, ¿no? Sino de cómo repercute también en este caso. Exactamente. Y la fotocopiadora de aquel lado tampoco va a trabajar nada porque el salesiano está de... no tiene actividades y así. Así. La fotocopiadora y el kiosquito también. ¿Y de qué manera esto va repercutiendo en otros ámbitos? Bueno, tengo para comentarles una nota del diario Nuevo Día acerca de la oferta salarial que ofreció el gobierno provincial al personal de salud. Bueno, en el marco de las negociaciones salariales que recién nos contaba Cari, que se extendió hasta tarde, el ofrecimiento de la propuesta del Ejecutivo consistió en incrementar a partir del 1 de marzo, o sea, retroactivo, en un 10% el valor de la unidad salario, el US, quedando la misma en 497 pesos con 46 centavos. Incrementar a partir del 1 de mayo del 2023 en un 8% este valor US, unidad salario, quedando la misma en 537 pesos con 25. Incrementar a partir del 1 de junio un 8%, quedando este valor US en 580 con 23. Y un nuevo incremento a partir del 1 de julio eleva este valor US a 609 con 25. Asimismo, se ofreció incrementar las asignaciones familiares teniendo en cuenta los valores que se fijen por acuerdo paritario de la mesa de negociación central. Y por último, se propuso fijar audiencia de revisión
para la segunda quincena del mes de julio del 2023 y se pasó a cuarto intermedio para el 5 de abril, como vos bien lo decías. Ujú. Ese es el ofrecimiento. Es un resumen, Claro. es un resumen del ofrecimiento exactamente que se hizo ayer en la paritaria central, Bien. en la paritaria de salud, de perdón. salud. Bien, lo pueden ver ahí en la página del diario nuevodía.com.ar. Yo hice una síntesis, pero en la página, en la nota, hay más detalles. Perfecto. Bueno, gracias a Liliana Estrada que nos decía, se enganchó con el tema de taxis que estábamos mencionando. Estábamos esperando la nota que teníamos comprometida. Bueno, ya la cancelamos porque ya Ya está. fuera de horario y- Ok, una pena, una pena. Bueno, lo que nos decía Liliana es lo que tiene que controlar la municipalidad también, es que cumpla cada parada de taxis con la cantidad de vehículos que tiene, que tiene funcionando, ya que me ha pasado que en varios momentos del día no hay disponibilidad y es un servicio público, creo, ¿no? Ella nos dice. Bueno, sucede que hay momentos donde hay mucha demanda y además también algunos taxistas nos decían, con lo barato que está, es cierto que hay veces donde tenemos bastante trabajo, pero esto se da generalmente en los primeros días, la primera Claro. semana tras el cobro, ¿no? No es una constante, no es una continuidad. Y lo que sí tienen continuamente son los gastos fijos. Claro. Y nos decía que sinceramente no dan abasto. Claro, tal cual. Bueno, nada, ya descartamos la nota con Paola. Nos Ujú. iba a comentar algunas cuestiones. Es una de las tarifas más baratas del país, así todo, ¿no? Era Con lo este- que nos decía, que incluso en otras localidades y de la Patagonia era la tarifa más económica que se estaba cobrando. En esto coincidían ambos, taxistas y remiseros, que hay que decir que se juntaron para llevar adelante de manera integral este reclamo al municipio. Ujú. Bien, ¿me querés comentar ahora que tenemos un tiempito, antes de llamar a nuestro próximo entrevistado, a ver, porque, ¿qué ocurrió? Ayer hubo un Algo que... accidente, una camioneta, colisión, sí. una colisión, Ujú. acá en el barrio Gaucho Rivero, Belgrano y Richieri, Richieri. una camioneta que atropella a un joven que conducía una motocicleta. Sí, iban dos. Dos Nosotros chicos. tenemos el parte policial como para compartirlo, como para contarles primero qué es lo que pasó, ¿no? En este incidente vial. Primero hubo una colisión. ¿Vos la tenés ahí o querés que la comparta? Dale, comentame la voz. Bueno, lo que dice el parte policial es que ayer a las 18:40, integrantes de la división de la Cuarta acuden a un requerimiento por un siniestro vehicular ocurrido en la intersección de Richieri y Belgrano entre una camioneta y un motovehículo, existiendo personas lesionadas. Bien. ¿Sigo? Sí, Bueno, dale. en una vez en el lugar, junto con un equipo de emergencias médicas del Hospital Regional, constatan la presencia de un motovehículo, una moto, marca Motomel, y dos masculinos, un conductor y ocupante de, Claro. de 15 y 14 años, Son los que iban arriba de la moto. siendo asistidos a través del triage médico con la premura del caso ante posibles lesiones de consideración. En tanto, el segundo rodado, y aquí vamos a poner la lupa, el segundo rodado involucrado resultó ser el conductor de una camioneta Toyota Hilux color blanca, una persona de 48 años de edad, quien presentó alcotest negativo, Ujú. o sea, el alcoholemia negativo, Sí, sí, sí. sin lesiones visibles, siendo prendido a disposición del magistrado de turno y alojado en dependencia policial. Claro, bueno, sigue el parte policial y dice que del relevamiento que efectuaron en el lugar los efectivos, se estableció que la moto transitaba por la avenida, es decir, por Richieri, se refiere a la Bien. calle de Richieri, en tanto que la camioneta lo hacía por Belgrano. ¿Qué pasa? La camioneta no habría cedido el paso. Tendría prioridad el vehículo que venía sobre Circula Richieri, por- ¿no? Ahí no hay Doble semáforo igual mano. en esa- Doble mano. ¿No hay semáforo ahí en esa esquina? No, ¿No? no, Richieri y Richieri y Belgrano, Belgrano no. ¿no? Bueno. ¿no? Donde por circunstancias, sigue el parte que se tratan de establecer, se produjo el impacto, donde el conductor de la moto resultó como consecuencia con lesiones de carácter graves, quedando en observación. Bueno,
sin peligro de vida. ¿Por qué graves? Porque tuvo fracturas. Por Bien. eso las lesiones son de carácter grave. Está bien. Así están consideradas. Bueno, nos enteramos de esta situación. Ahí tenemos algunas fotos de el vehículo. A ver si, Juli, cuando lo dispongas podemos compartir algunas imágenes de las fotos. Y bueno, y dijimos qué pena que pasó esto, este choque y demás. Con el correr de las horas, nos enteramos de una versión que esa camioneta habría sido manejada por una persona de apellido Bucarey, un hombre de 48 años, que no pertenecería al sindicato Dueño del cual del es propiedad sindicato. ese vehículo. El sindicato es la Asociación Trabajadores del Estado. ATE, Exactamente. ¿no? Y empezamos a averiguar. ¿Y qué pasó? Llegamos anoche, tarde, a un posteo que hizo José Navarro, que pertenece a ATE, a la comisión directiva, y que además es paritario. De hecho, había estado ayer en la paritaria De salud. ¿no? Exactamente, porque él es paritario de salud. ¿Y qué dice José Navarro? ¿Qué puso José Navarro en su posteo de Face? Que ustedes, si quieren, lo pueden ver en este momento. Claro, todo esto a partir de esta situación irregular, ¿no? Un desconocido para el gremio que no es afiliado, que no es integrante de la comisión directiva de ATE, manejando una camioneta, ¿no? Bueno, José Navarro dijo, chata de ATE atropelló a 2 menores. Desde la comisión Directiva provincial de ATE desligamos responsabilidad y nos ponemos a disposición. Hace tiempo que no sabemos dónde estaba este vehículo. Háganse cargo. AGIOR. Para los que no entienden, AG, AG, Alejandro Garzón, OR, Olga Reynoso, es bueno, lo que dice este posteo que está en las redes sociales de José Navarro. Seguimos averiguando anoche, muy tarde, y el que busca, encuentra. Vos también sos. Y más vos, y mucho más vos. El que busca, encuentra. Y bueno, ¿quién dimos con... ¿Se llama tarjeta verde eso? Sí. Aunque es de color Sí, azul. sí, que aunque ya Le no es pedimos verde a Juli. como tal. Sí, ahí Juli se las va a compartir para ustedes que están viendo la Sí, la cédula de transmisión. identificación de vehículos. Está el dominio, la marca, una Toyota Hilux 4x4, linda camioneta, patente PNL. Sí, sí, así figura en el parte policial. Bueno, Además. y dimos con la verde y ahí sí constatamos que el titular es la Asociación de Trabajadores del Estado, o sea, ATE. Claro, eso viene, digamos, ATE nacional, ¿no? ATE nacional, y ahí está el domicilio legal que tiene ATE en Ciudad Autónoma de Y lo Buenos que se Aires. preguntan, lo que dice Navarro, los afiliados de ATE, es que hace un desconocido para el sindicato, para esta Asociación de Trabajadores del Estado, manejando un vehículo del sindicato. Lo que ¿no? pasa es que dicen que no es tan desconocido para un sector. Ah, ¿sí? ¿Qué pasó? Sí. Ya lo veo a Juli, les contamos a ustedes, lo veo a Juli y me parece que Juli reconoce quién es la persona que manejaba. Sí, Ujú. la persona que manejaba la camioneta es Roberto Bucarey. Lo Bien. digo porque además tengo el parte policial, y se ve además en las fotos, en las Ujú. imágenes se ve, estaba con una camioneta, con una campera roja. Y lo conocemos a Roberto Bucarey. Bien, Porque debe Roberto, ser un allegado a Alejandro Garzón, claro, seguramente, ¿no? sí, a Reynoso. Roberto Ujú. Bucarey, sí, sumate, Juli, por favor. Hace tiempo, Brian, estoy acá. sí, te escucho. Quiso hacer la Unión de Conductores de la República Argentina. Recuerden ustedes, conflicto de represas, no les Sí. pagaban a las Ujú. empresas de transportes y él era el representante de esos Sí, transportistas. estaba tratando de armar un sindicato paralelo o contrario a la UTA, ¿te acordás? Ah, sí. Y sí. fue también protagonista, ustedes se van a acordar de esto seguramente, de varios vehículos de transporte de pasajeros, varios colectivos que se le cruzaron al Ministerio de la Producción cuando estaba este tema de las deudas con los choferes de represas. Sí. Bueno,
fue y se instaló con los colectivos varios días y no semanas, en las puertas del Ministerio de la Producción, y ahí le reclamaba a la ministra Silvina Córdoba que no destrababa el conflicto. Lo recuerdo porque fui varias veces, incluso se hicieron algunos choris y ahí comí todo eso, en distintas coberturas, que iba todos los días porque estuvieron ¿Cómo un par de podemos semanas. traducir? ¿Cómo desde ahí puede llegar esa persona a manejar una camioneta de ATE? Tanto no me pidas. Bueno, ¿en carácter de qué? Claro, En puede principio. ser, y bueno, puede ser allegado, amigo de las personas que Sí, estaban todo bien, que a sea cargo amigo, pero de en la vida privada, no que haga uso de los, claro. de los bienes de una asociación como Claro. propios, porque tampoco lo veo que hayan dado trabajando. Bueno, no sé, para ATE andaría prestando algún servicio para Y ATE. capaz que sí, pero bueno, ahora fíjate lo que posteó, lo reiteramos, sino lo que posteó Rubén Navarro en referencia a qué es lo que ha sucedido Sí, con ese básicamente le vehículo. pide a ¿Mm? Alejandro Garzón y a Olga Reynoso que se hagan cargo de esta Claro, situación. exactamente. Esta camioneta de ATE que atropelló a dos menores, y dice desde la comisión directiva de ATE, Ujú. desligamos responsabilidad y nos ponemos a disposición. Y además dice que hace tiempo no se sabía dónde estaba ese vehículo. Esa Y camioneta. bueno, ahora lo Ujú. saben quién hacía uso de ese vehículo. Tendrán que pedirle explicaciones, no en este caso a Bucaray, sino No, claro. a quien tenía la potestad sobre ese vehículo, de prestarla o ¿no? Exactamente. Bien. Bien, 8 de la mañana, 51 minutos en la República Argentina. Hasta las 9 de la mañana seguimos compartiendo la otra gestión. Ahora, en instante, vamos a ver. Sí, sí, sí. Yo creo que sí nos va a atender. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que también. Porque Paola me parece que se quedó dormida. Se quedó dormida. Bueno, de todos modos, ahí podemos escuchar un poquito de música si querés, aprovechando este lapso que vamos a hablar con Daniel Roquel, el diputado que está en zona de Calafate o estuvo allí participando de la reunión de la que Santa Cruz fue anfitriona del Parlamento Patagónico. Bien, con presencia de Estela de Carlotto, ¿no? Ayer Sí. estuvo en el Calafate y fue homenajeada, me imagino, todo esto en el marco del 24 de marzo. Sí, se juntaron, ¿no? Hubo como dos grandes temas, 24 de marzo, de los derechos humanos, los 40 años de democracia también. Estuvo la gobernadora Alicia Kirchner también allí en el Calafate. Bien, y representando al bloque de la oposición estuvo el concejal radical, ex concejal, actual diputado provincial, Daniel Roquel está en Calafate y bueno, vamos a conversar un ratito con él. Daniel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos con Karina Taberne, Claudio Lobos te saluda, ¿cómo está, diputado? ¿Qué tal, Karina? Buenos días para usted y para toda la audiencia ahí de la radio. Bien, representando a la oposición en este Parlamento Patagónico, ¿no? Es la primera sesión del año del Parlamento, Daniel. Sí, como bien vos decías, la primera sesión del año, y bueno, la verdad que se viene trabajando desde el año pasado, que empezó a tener las reuniones frecuentemente el Parlamento, y bueno, esta es la primera del año donde Santa Cruz le toca tener la presidencia y bueno, esperemos que esta vez todos los proyectos que se trabajan en el Parlamento puedan ser realmente después canalizados y tener recepción por parte del Gobierno Nacional, que muchos de esos son el objetivo a lo que apuntan, a tener la fuerza de las provincias patagónicas con sus legisladores nacionales y senadores nacionales, pero lamentablemente después las respuestas no han llegado nunca. Hemos escuchado al vicegobernador decir que este año va a ser un año de ejecución, donde muchos de estos proyectos quizás puedan concretarse, así que esperemos y confiemos que eso sea así. Hasta ahora lo que venimos trabajando queda en meramente expresiones de deseo, porque no tenemos todos los reclamos que hemos hecho, tanto de la conectividad, de la falta de conectividad aérea que tienen las provincias patagónicas para conectarse ciudades importantes de la Patagonia entre sí, bueno, beneficios impositivos que generen a la región ser más competitiva a la hora de producir. Bueno, han llegado las propuestas aparte del Poder Ejecutivo Nacional y ninguna de ellas han sido contempladas o se pusieron a trabajar para ver si se puede resolver o es viable. Y la verdad que las problemáticas de las provincias patagónicas son similares. Y bueno, esperemos este año, en un año electoral, como ellos bien decían,
poder lograr esa respuesta, porque son en definitiva las soluciones que las provincias están necesitando hoy, ¿no? En este sentido, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Karina? Buen día. Me parece importante remarcar la importancia que tiene el Parlamento Patagónico en cuanto a los temas que aborda, porque por ahí hay una distancia enorme. Leí algunos comentarios y dice, ¿para qué sirve el Parlamento Patagónico? ¿Qué hacen? Entonces, son realmente temas importantes. Lo que pasa que si después esos temas no se concretan en los hechos, tal vez hay una gran parte de nuestros vecinos que ni siquiera se enteran. No, totalmente. A ver, vos fíjate que las provincias patagónicas tienen 18 senadores, más de 30 diputados nacionales, y eso es un peso a la hora de discutir alguna legislación que pueda generar en beneficios para estas provincias. Y bueno, lo que tratamos es eso, ¿no? Nosotros desde pensar proyectos que puedan servir para el desarrollo de la Patagonia, por las condiciones climáticas que tenemos, por la lejanía a los grandes centros urbanos del país, bueno, y todo eso, la elaboración de los proyectos, pensar en qué puede beneficiarnos a todas las provincias patagónicas, por ejemplo, el uso de sus puertos. La verdad que la Patagonia le da al país la generación de muchísimas divisas, porque entran dólares, porque son los lugares turísticos por excelencia. Muchos de los lugares que tiene la Argentina están en esta región, porque son las provincias patagónicas las que más recursos le genera al país por la producción de hidrocarburos. Entonces creo que le dan mucho al país, y hoy el país, cuando el kirchnerismo se jacta del federalismo, bueno, la verdad que estos reclamos que nosotros por lo menos venimos manifestando hace más de un año en el Parlamento Patagónico, donde le ha llegado al gobierno nacional y no son tenidos en cuenta, bueno, la verdad que el federalismo de la boca para afuera y en la práctica muy poco, porque son necesidades realmente que las sufrimos todas. La falta de conectividad aérea entre ciudades, donde ayer había diputados que tenían que venir de La Pampa o de Bariloche, que se tuvieron que ir, o aquellos que venían de Madrid y se tuvieron que ir a Buenos Aires y después venirse en un avión para venir a Calafate. Entonces, bueno, es lo que nos sucede, y ojalá que esto que manifestaba el vicegobernador y que dijo la gobernadora, bueno, que no solo sea una expresión de deseo, y que este año se puedan concretar estos proyectos. Y ni hablar del precio del pasaje, ¿no? Porque Hablar. irte de La Pampa a Capital, Calafate, o sea, y después volver, imagínate locura. para una persona... Y por ahí uno, cuando tiene un viaje planificado, que lo saca con tiempo, el precio de los pasajes, uno logra que sean más económicos, pero cuando uno tiene una urgencia, cuando uno tiene que viajar y toma la decisión en menos de 10 días, la verdad es que los precios de los pasajes es imposible. Y eso también lo hemos planteado, se podía bonificar los pasajes de la región, pensando en esto, ¿no? En la falta de conectividad, y que uno a veces tiene que hacer sí o sí con conexiones en Buenos Aires para poder ir a otra ciudad de la Patagonia. Bueno, tampoco hemos tenido respuesta favorable. Daniel, como integrante del bloque de la oposición de acá de la provincia de Santa Cruz, no sé si trabajan en conjunto con los otros bloques de la, bueno, de la coalición, ¿van con algún planteo puntual para exponer en el Parlamento? Sí, mira, a nosotros se nos hace muy difícil, porque el Parlamento Patagónico funciona de la siguiente manera. Hay proyectos que se presentan en las legislaturas provinciales, se aprueban y después ahí los elevamos al Parlamento Patagónico. Primero tienen que ser aprobados en la legislatura. Aprobados en nuestra Cámara. Ahí ya. Proyectos que presentamos nosotros, y la verdad que lo que se venía trabajando mucho, porque creo que hay que ponerlo en la agenda, es la producción de hidrógeno verde, que es una de las energías del futuro, que Santa Cruz tiene un potencial enorme. Vos fíjate que nuestra provincia fue la primera que tuvo una planta de producción de hidrógeno en el país, en Pico Truncado, ya hace más de 20 años, y hoy todas las provincias patagónicas nos han sacado diferencia, muchas que ya están negociando con inversores australianos y alemanes que están pensando en producir hidrógeno verde tanto en Río Negro como en Chubut, y nosotros nos hemos quedado dormidos y las otras provincias avanzaron. Entonces creo que tenemos el potencial, porque tenemos agua y porque tenemos la posibilidad, a través de la energía eólica, tener energía barata para poner a producir ese hidrógeno verde. Sin embargo, bueno, no tuvo la decisión de la mayoría de los legisladores del Frente de Todos de apoyar este proyecto y realmente ponerlo en la agenda, porque se necesita una ley para empezar a trabajar en serio.
Y bueno, lamentablemente eso no se pudo concretar, pero creo que es una asignatura pendiente y lo hemos manifestado. Gabriel Oliva también está integrando al Parlamento Patagónico y lo hemos planteado a los diputados del oficialismo. Bueno, no hemos tenido éxito en esta oportunidad, pero lo hemos planteado para lo que se viene en el Parlamento Patagónico. Es decir, no podemos no tratar estos temas que van a ser centrales en el desarrollo de todas las provincias de la región. Claro. Bueno, me imagino que igual tienen la posibilidad de levantar la mano y hacer uso de la palabra, ¿no? Y por ahí exponer esta modalidad porque realmente les coarta la posibilidad de proyectos importantes como exponerlos en el bloque patagónico. No, seguramente que sí. Cuando uno habla con el vino, también sirve poder tener este contacto con legisladores de otras provincias, porque uno ve cómo van avanzando ellos y a veces no pueden creer cómo por una decisión política, porque ¿por qué el gobierno provincial debería oponerse a este desarrollo de algo que le generaría muchísimos recursos, ¿no? Claro. Y puestos de trabajo genuinos y desarrollos a algunas regiones que podrían ser beneficiadas por esto? Y bueno, cuando uno habla con otros legisladores de otras provincias, la verdad que quedan un poco medio Claro. asombrados de por qué la negativa de esto. Pero bueno, sí, obviamente que uno en las comisiones tiene la posibilidad de hablarlo, de comentar qué es lo que está sucediendo, y bueno, ojalá que tengamos el apoyo, porque si se trabaja en conjunto, en bloque, como te Está decía, bien. con los diputados nacionales que tienen las provincias, con los senadores que tienen las provincias, bueno, es otro el peso que tiene a la hora de tratar de presionar al gobierno nacional para conseguir alguna de estas cosas. Bien, Daniel, ¿continúa la actividad hoy en el Parlamento Patagónico? Sí, hoy termina, es el último día, hoy se sesiona, y después, bueno, hay un par de actos y nosotros ya nos estamos volviendo. Después quedan ya actividades recreativas, que es para la gente que ha venido de otro lado, que es una visita al glaciar Perito Moreno, Claro, claro. pero bueno, nosotros ya una vez que termina el Parlamento estamos regresando arriba. ¿Y cómo está Calafate? ¿Frío? Nevadita ayer, ¿no? Cayó, cuando estábamos viniendo, había una nevada que cayó, hoy está fresquito pero lindo, nada de viento ni ayer ni hoy, así que se puede disfrutar también de las bellezas que tiene Calafate sin renegar tanto con el viento. Dani, gracias por tu tiempo, el nuestro se terminó. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes, les mando un saludo y cariño a toda la audiencia. Gracias, un abrazo. Hablábamos con el diputado Daniel Roque, él participa del encuentro del Parlamento Patagónico que tiene como anfitriona a la provincia de Santa Cruz y puntualmente a la localidad de Calafate. Qué increíble esto que comentaba, ¿no? Claro, para que un proyecto de su autoría o de la autoría de cualquier diputado que quiera presentarlo, el bloque que quiera presentarlo en este Parlamento Patagónico, primero debió ser aprobado en su Cámara, Sí, sí. en su Cámara Provincial, la Cámara de Diputados Provincial. O sea, Sí, sí. primero tienen que aprobarlo acá para llegar hasta allá. O Y sea, no. y hay proyectos que no llegan, como el caso que hacía referencia el diputado, ¿no? Sí, sí, sí. No llegan porque una- quedan acá, mueren acá. No, no llegan exactamente. ¿Por qué mueren acá? Porque parece tan básico, pero hay temas que son importantísimos, pero por el solo hecho que lo presenta un diputado Claro, o claro, diputada de la oposición. de la oposición, no tiene ningún tipo de tratamiento. El mismo tema presentado por un diputado del oficialismo Sí. sí tiene luz verde. Es increíble, pero así de mezquino se manejan este tipo de cosas. Es increíble. dentro de la Cámara de Diputados. Y en algunos casos los proyectos los trabajan en secreto, porque por ahí cuando ya lo tienen listo se entera un diputado Sí. o concejal, pasan los consejos del Everante también, un Siempre. concejal del Increíble, oficialismo se lo roba. Sí, sí, increíble. Pasa esto, gente, no es que estamos maquinando, exagerando, realmente pasa eso. Bueno, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. Gracias a Tommy Color, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos en la avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tommy Color, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada al lago argentino. Para recordar todas las experiencias vividas en el día, comiendo un asado en el quincho, compartiendo el almuerzo en la terraza o disfrutando todos los espacios del lugar. Entra a www.titancalafatehostel.com. Sandín Hermanos, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos. Tommy Color, ¿ya lo dije, Tommy Color? No, dale. Gracias. Ah, ya lo dije. A ver si estaba atenta.
Bueno, gracias. Y a Banco Santa Cruz, la entidad financiera líder en la provincia. No pagan Más de doble si lo... 62 años de trayectoria. Chicos, ¿cómo están? Ay. Nica, Fer, que ya se integraron a la mesa, ya se viene arriba el día. Juli ya estaba acá con nosotros. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Con mucho frío, sinceramente. Está Sí, qué helado. frío, qué frío. Helado. Chicos, nosotros no nos queda nada de tiempo, pero recién, mientras estábamos cerrando la nota con Daniel Roquel, nos acaba de llegar una información y un audio que les propongo que lo compartamos. Porque tiene que ver, hablábamos del paro docente. Ujú. Hoy es el último día y nos anticipan que va a haber corte de ruta. Bien. Corte de ruta. ¿En dónde? En Piedrabuena. Piedrabuena. Pero bueno, vamos a escuchar el audio que nos envía Pablo Lombroni, que es secretario general de la filial ADOSAC de la localidad de Gobernador Gregores, Ujú. con este anticipo y esta novedad. A ver. Hola Karina, buen día. Bueno, un gusto que nos des esta posibilidad de poder salir por el medio en el que trabajás y bueno, contarte que sí, que hoy por la mañana estamos ahora en breve minutitos saliendo a la ruta con compañeros de Gobernador Gregores, alrededor de 30 docentes. Y bueno, vamos a la ruta a realizar un corte de ruta para el día de hoy, programado con las filiales de Puerto Santa Cruz y Piedrabuena, comandante Luis Piedrabuena, porque bueno, necesitamos salir de este nivel en el que nos encontramos bajo la línea de pobreza. Queremos que ningún docente se encuentre bajo la línea de pobreza. Estamos exigiendo que tenemos que superar ese piso de 177.000 pesos. Actualmente un salario de la costa de cualquier docente está en los 110.000 pesos, es una diferencia de 67.000 pesos. Tenemos una pérdida de poder adquisitivo inmensa. Y sabemos muy bien que el mejor salario no es el que se puede pagar, sino que es el salario que nos saca de la línea de pobreza. Además, por eso estamos pidiendo que se reabra la paritaria, queremos ya la paritaria. Denunciamos las multas millonarias por luchar, nos quieren de vuelta atacar ahora a través del Ministerio de Trabajo, que esto demuestra que no hay ninguna independencia por parte del Ministerio de Trabajo con el Ejecutivo. Cuando no nos pueden armar causas judiciales, nos terminan queriendo multar o amenazan con las personerías gremiales a través del Ministerio de Trabajo, una cuestión totalmente injusta. Exigimos además, por eso, el desprocesamiento de ANSE, Barrio Nuevo, Huasquín y Valentín, que son carpetazos que tienen armado también para amedrentar, para violentarnos, para mantenernos bajo la suela de la zapatilla de este gobierno. Y después, bueno, tenemos graves problemas laborales y pedagógicos. Decimos no a la jornada laboral extendida, porque la jornada laboral extendida en estas condiciones implica que los docentes tienen que trabajar más tiempo, por menos plata, por lo que implica estar 10 horas metidos en las escuelas, corriendo una hora para tener una hora de refrigerio. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? A Pablo Lombroni desde Gobernador Gregores anticipando que como medida de fuerza, recordemos, están cumpliendo la última jornada de paro de los maestros nucleados en ADOSAC, como medida de fuerza van a cortar la ruta 3 a la altura de el puente sobre el río Santa Cruz en Piedrabuena. Sí. Claro, la duda era porque vienen de Gregores a Piedrabuena, o sea... Sí, pero van a ser docentes de Gregores, Y de de Piedrabuena y de Puerto Santa Cruz. Bien. ¿Esto cómo se habrá definido en el Congreso de ADOSAC? Porque viste que por ahí no se avanza con este tipo de medidas si no hay una... Sí, Hay claro, una una medida medida muy muy fuerte, fuerte, por eso, muy cortar, fuerte. cortar ruta nacional. Ujú. No es cortar una calle acá en frente de Casa de Gobierno, es cortar una ruta nacional, Puente, Piedrabuena, o sea, veremos qué modalidad usan, si corte total de ruta, si van a dejar liberada Una cada tanto, parte, claro, porque es una medida de protesta muy fuerte. Y más con el clima. Acércate, Nica, aquí. Y con el clima, ¿no? En pleno invierno, ¿sabes? Claro. Hacerlo. También lo que decía ahí Lombroni, ¿no? Las luchas históricas y un poco lo que viene siendo el desfasaje que hay son docentes de Santa Cruz Totalmente. con un docente en la costa atlántica, por ejemplo,
casi 60.000 pesos, una cosa. Sí, en el mandato del Congreso Provincial no estaba, No así estaba. que se supone que es algo que decidieron ahora, pero es Claro, duro, sí. supongo, no sé si calculo que las filiales del interior tendrán. No, tienen potestad de cada una de las tienen la de las potestad filiales de hacer de resolver estas cuestiones. cada una tiene la potestad de llevar adelante las medidas que considere Que pueden estar avaladas o suficientes. no por el Congreso Provincial. Claro, sí. Pero se ve que tienen la potestad de hacerlo, Y claramente. no fue una, no fue No. una sola filial. No. Cada una de esas localidades tiene su filial. Sí, es fuerte, es fuerte. Un corte Es fuerte de el la conflicto ruta. igual, se está poniendo Sí, sí, re sí, por eso, áspero. a eso voy también. Cómo Sí. está tomando otros matices Sí. también. Porque además nos contaban, digamos que dentro de lo que es el tercer día de paro, en los colegios hay mucho como apriete así, además de los descuentos que son muy fuertes, que le llegan a los docentes todos los meses. Claro. En lo interno hay como, bueno, pero ojo que si haces paro vamos a hacer estos como diferentes cuestiones que lo van como intimidando para que no hagan paro. Claro. Así que hay mucha molestia en muchos docentes. Claro, tal cual. Y bueno, se van redoblando, ¿viste? Sí. Las apuestas, las medidas. Sí, El gobierno amenaza y ejecuta con descontar días no trabajados y el gremio avanza en este sentido también. O filiales del gremio. Avanza con cortes de ruta y así va tomando otros Qué matices. necesidad, ¿no? De ganarse un conflicto más sabiendo que es el... A ver, hay que decirlo claro, ¿no? Para el gobierno provincial, siempre el enemigo en cuanto conflicto ha habido es... Adosac. Sí, Pero claramente. qué gana de ganarse un conflicto sabiendo que lleva para largo y en un año electoral, ¿no? Ujú. Claro. Y además esas declaraciones que publicó Tiempo Sur y que hizo a ese medio la presidenta del Consejo Provincial de Educación, dando ya por cerrado y por sentado Increíble. la paritaria para esta mitad del año, la primera mitad del año, Y lo ¿no? escuchábamos a Lombroni hacer referencia, porque viste que la gobernadora siempre dice que el mejor sueldo es el que se puede pagar. O sea, yo te puedo pagar 111.000 pesos. Es mejor que Ese es el mejor sueldo. El mejor sueldo, viste que ella siempre dice eso. Y Lombroni esta referencia que no, el mejor sueldo es en principio el que supera la línea de la pobreza. Claro. Sí. Y sí, claro, obvio. Además, digamos, el que se puede pagar claramente es más del que se está pagando. Por lo menos el Claramente, gobierno tiene dinero. claramente. Todas las cuentas son públicas. Ellos mismos publican lo que por mes recaudan solamente por el cobro de impuestos. Es tremendo. Sí, sí, Así sí, que pueden sí, pagar más. regalías. Sí, es terrible. Lo que pasa es que de acuerdo al tema que se trate, están bien económicamente o están Claro, mal económicamente. claro, sí. ¿Viste? También es cierto. Distinta vara para, de acuerdo, se van acomodando de acuerdo a su conveniencia. ¿Mm? Pero bueno, creo que a partir de esta novedad se abre otro Sí, capítulo. sí, Claramente, claramente. va a haber Ujú. una bisagra en este conflicto a partir de esto que si se concreta en minutos más va a ser el corte de ruta, Bueno. ¿no? Y quién sabe si no habría algo acá, porque en la capital debería haber algo fuerte igual, en tal caso. Claro, porque uno, si se remite a la historia de los conflictos en específico Sí, docente, sí. esta actitud o esta medida de corte lo hubiera esperado en zona norte. En zona Sí, norte es sí, sí, más, sí. más reactivo, más... Puede ser, sí, sí, siempre sí. ha sido más... Esa era la zona de Caleta Lidio, por Sí, sí, ejemplo, sí. siempre. sí, Ujú. sí. Hacían cola para cortar la ruta 3. Sí, es cierto, es cierto. También hay que marcar esto que vos decís, Nica, y hay que marcarlo y darle la importancia que tiene. Antes no sé si lograban una movilización tan grande, al menos en los últimos tiempos, Ujú. de docentes en esas localidades, ¿no? Y ponele Piedrabuena, Sí, que es claro. todo un bastión Sí, sí, sí. kirchnerista Sí, sí. Ujú. también. sí, Sí, es cierto. tal cual. Eso es cierto, sí. Bueno, vamos a quedar ¿A expectantes de partir lo que de qué hora suceda. entonces el corte de la ruta 3? Y sí. 11. No, no Lo había- avisemos lo había mucho. leído por ahí. No avisemos para que no vaya. Perdón que lo saque de estos temas, pero yo quiero preguntar algo importante. Pregunta A ver, lo que pregunta. quiera. Si está en su horario. ¿Hiciste ñoquis ayer, Claudio, o no? Cari hizo una especie de ñoquis anoche de ¿Cómo una hacer- especie? No, bueno, porque eran ñoquis. Se lo tiraste abajo. Sí, sí, Se lo sí, tiró sí. abajo enseguida. Lo que pasa es que No, para mí el no, ñoqui tradicional es... ¿Era canicho o no era caniche? Me mató, mató, sí. Me mató. No, no, lo que pasa es que era Listo. ñoquis. No lo dije yo, Juli, qué No, necesidad no lo de- dije yo. Yo no Qué quiero estar necesidad de ahora. ser tan sincero, encima te pones colorado. No quiero estar con
terminar el programa ¿No te ahora. gustó? Yo me quedo acá, no salgo del estudio. No, porque para mí el ñoqui es. No. El claudio es una especie de asado. Claro. Cuando, Claro, cuando Porque te haga hiciste a la una especie parrilla de una asado. especie de cuando claro. ves uno más grande así, con acelga y relleno con queso, es ñoqui igual, ¿no es cierto? Lo que hiciste anoche. Sí. Sí. Ahora Yo me los conozco estás como. preguntando en serio. Sí, era No, ñoqui. ¿cómo? Porque Yo los nunca lo conozco habíamos como. comido. Para salvarte, los conozco como ñocones, digamos, que son Ah, más grandes, rellenos. claro. Yo los conozco así, ¿no? Son más grandes, rellenos, con algo más, pero son ñoquis. Estaban De ricos. hecho, Tuve de todas las de ganas, hecho, toda la... son más, para mí son más ricos, digamos, más. Son detallitos. Son como mejorados. Nuestra amiga Mirta Tremendo, tremendo. estaban ricos, estaban muy buenos. Muy buenos. Sí, Mirá, Hice ñoqui. Decí que estuvieron ricos. Hice ñoqui. Aunque para algunos puede ser una especie no me de... salía la palabra que me dijo ¿Sabés Fer, qué, ñocones. Cari? Gracias, Cari, gracias, Brian. Gracias, la chicos. próxima los mandás a no sé dónde y nos invitás a nosotros. No, olvidad, no va a haber próxima, no se preocupen. Como esa vez que invitamos a que fueron a comer, los porteros nos juntamos a comer y yo hice un matambre a la fugaceta con mucha cebolla. Me gusta ponerle mucha cebolla. Era la única opción del menú, ¿se acuerdan? Y había uno que no comía cebolla. Ni queso. Ni queso. No voy a decir quién era. No, bueno, así que. Bueno, no tuvimos me otra opción. retiro con mi especie de partener. Chao, hasta mañana. Gracias, hasta mañana.